Es hora de hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros, José Fernando Casañas Levy, abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas en la Universidad Católica con calificación de alumno distinguido, becario de la Fundación Konrad Adenauer, máster en leyes por la Universidad de Friburgo en Alemania con la calificación de Magna Cum Laude, doctor en Derecho de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción con la calificación Summa Cum Laude y docente de grado y posgrado en la Escuela Judicial de la Universidad Católica y Americana. ¿Cómo están? De nuevo en Hora de Hablar. Hoy tenemos un invitado de lujo como todos los anteriores, pero hoy tenemos una característica especial. Hora de Hablar, como saben, es el momento de decirle a la ciudadanía unas cosas que nunca se dijeron, pero para decirle esto también tuvimos que haber hablado con mucha gente. Y a lo largo de mucho tiempo hemos conversado con abogados, con personas vinculadas al sistema de justicia, y cada una tiene muchas cosas que decir. De hecho, nos las han dicho, y hoy es hora de responderle de nuevo. Hoy tenemos con nosotros a un doctor en Derecho, nada más y nada menos que un penalista de carta cabal, el doctor José Casañas Levy, que nos va a dedicar su tiempo y su experiencia y la trayectoria que tiene en tanto la abogacía, en el litigio, como por supuesto en la investigación, en la doctrina del derecho penal. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación, Pedro. A la orden, un gusto estar acá. Qué bueno. Bien, José, el tema siempre en nuestra sociedad, cuando hablamos del derecho penal, la gente como que no comprende bien y siempre piensa en que la gente que hace mal a otra gente tiene que sufrir el castigo, sufrir e ir a la cárcel directamente. Claro, es el pensamiento natural de solidarizarse con la víctima y buscar una respuesta para aquella persona que infringió la ley. Y tanto hemos avanzado en esa línea de pensamiento que hoy pensar en un nuevo derecho penal que integre a toda la sociedad para involucrarse en una respuesta, claro, una respuesta eficiente, racional, acorde a ese lineamiento constitucional. ¿Cuál es tu visión de esa expectativa social, de todo esto que venimos con la reforma ya del 2000, tratando de replantear estas ideas a nivel operador de justicia y a nivel sociedad? A mí me parece que es natural que la sociedad reaccione, lo hace en todas partes del mundo, ¿verdad? Cuando hay un crimen o cuando hay un hecho, la gente reacciona como un dolor o como una solidaridad, efectivamente, pero tal vez lo que faltaría es que la institución del sistema gubernativo, ¿verdad? Policial, fiscal, del Poder Judicial, muestren un mayor conocimiento en cuanto a identificar esa realidad que siempre va a ocurrir. La prensa siempre va a presionar sobre temas mediáticos, eso ocurre en todas partes, pero el operador de justicia y el operador policial tienen que comprender que ellos tienen que aplicar la ley y algo que cuesta mucho a veces internalizar. El derecho penal en verdad es una garantía para el ciudadano, no es solamente algo para castigar, esa es su esencia naturalmente, pero la idea es constitucional y legal que el ciudadano se sienta protegido por ese famoso principio de legalidad. Si yo no hice exactamente lo que la ley prohíba que haga, entonces a mí no me tienen por qué castigar. Y tiene que identificar eso como una garantía, pero creo yo, el ciudadano no lo puede hacer si la autoridad no le indica ese camino, si la autoridad no le hace entender, esta es una herramienta muy poderosa, pero que destruye vidas, genera más conflicto a veces, ¿verdad? Y nuestra sociedad lastimosamente pienso que muchas veces no encuentra los caminos alternativos o previos. Aunque nosotros en la teoría digamos el derecho penal es lo último que yo tengo que usar porque es algo muy fuerte y genera un impacto muy grande en una persona, en todos, en la víctima que tiene que comparecer, en el autor, en la familia, etcétera, etcétera. Pero el ciudadano se encuentra ante un conflicto y observa a su alrededor y dice, ¿y a dónde me voy? Me voy a la fiscalía. ¿Verdad? No piensa en una alternativa de sentarse a una mediación, no importa la gravedad del hecho. Puede ser un golpe de puño, puede ser un pedrazo,
pero igual va a la fiscalía, igual quiere que el otro vaya a la cárcel. Y yo en parte no le culpo a esa persona porque el ciudadano tiene que ser también instruido por la policía, por la fiscalía, por el juez, ¿sí? Y ese rostro, a mí por lo menos me parece, con lo que yo vi en los años que pude estudiar y ejercer, el ciudadano no encuentra, la víctima no encuentra ese rostro. Le citan para declarar, le vuelven a preguntar, le vuelven a citar para un examen psicológico. El autor es tratado como alguien culpable de entrada, ¿verdad? Pocas veces tiene la oportunidad de hablar con el juez, pocas veces le ve al fiscal, ¿verdad? Entonces es alguien que se encuentra totalmente abandonado a su suerte en un laberinto de donde no sabe cómo salir. Y eso, repito, le pasa a todos los que están dentro del sistema penal, ¿sí? Entonces, me parece que acá hay un trabajo del Estado de concientizar y de buscar alternativas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en la ley las opciones, ¿verdad? Conciliación, salida alternativa, pero sin embargo las instituciones no ofrecen esa posibilidad. Creo que hemos hecho un gran cambio en la Constitución del 92, con la presunción de inocencia, la prisión preventiva, los derechos de la persona, etcétera, etcétera. Un gran cambio procesal en el 2000 con el Código Procesal Penal, con todas las opciones posibles en el derecho penal moderno, pero en el ejercicio de la ley, siempre las opciones que elige el fiscal o que elige el juez son las de siempre. Entonces, ni se fijan lo otro porque es demasiado complicado. Prefiere ir nomás por lo común. Y no tengo un estudio estadístico hecho, pero estoy casi seguro que el nivel de porcentaje de prisión preventiva no cambió gran cosa entre lo que era antes del 2000 y lo que es ahora. O sea, seguimos teniendo un pensamiento de que la única función del derecho penal es castigar. Entonces, mientras eso no cambie, ni la ciudadanía va a entender, ni se va a poder operar diferente. Eso es clave. Cuando hablaba de educación, yo pienso en el derecho penal y cómo hay un estado de cosas y realmente hay como que toda una corriente de poder que articula el derecho penal en su beneficio. Sí. Un poco el tema de la mediatización, por un lado, pero la mediatización es un instrumento que siembra nada más que esa inseguridad, que además de existir, por supuesto, es aumentada por los medios de comunicación. Que hay delito, es real, que este delito puede aumentar en determinadas zonas, en determinadas épocas también. Pero acá hay un tema muy importante, que es la falta o ausencia o complicidad, como dicen ahora, del Estado en el estado de cosas. Porque realmente la población cada vez está más abandonada e invisibilizada por el Estado. Entonces cada quien parece ser que internaliza esa situación y dice, sálvese quien pueda, sí, y como pueda. Entonces el sálvese quien pueda o como pueda abarca a todos los ciudadanos que al final atropellan, se sienten empoderados por ese abandono del Estado, se sienten hasta legitimados, sí, o justificados, sí, para hacer y cometer a veces delitos, y el Estado ausente, el Estado como que permite. Y otra vez dentro del Estado hay fuerzas que coquetean, sí, con ese estado de cosas. Entonces ahí están los oficiales de cumplimiento de la ley, que son los que primero entran en contacto con un segmento de la sociedad que viola la norma. Sí. Entonces ellos otra vez están expuestos a o corregir, aprender y poner a disposición de la justicia, o bien negociar una salida, entre comillas, sí, de hecho extrajudicial, sí, liberar a través de una, sí, negociación que podríamos llamarla directamente una extorsión, sí, que implica también no articular los mecanismos legales. O sea, acá el Estado no está funcionando desde permitir que la ciudadanía se vea empujada a tener que violar la ley. El ejemplo de los ilegalismos, claro, que tenemos todos los días, claro, ese es el problema. Miles de ilegalismos que la gente permite, sí, pero comentábamos antes, ¿verdad? El tema del contrabando, que la gente sobrevive con el contrabando, no es legal, pero la gente quiere justificar. El tema de la toma de las calles, también por determinado tipo de personas, sí, que extorsionan al ciudadano, ¿verdad? Para cuidar un vehículo, para que alguien pueda estacionar, con amenazas veladas.
O sea, hay una serie de cosas que tenemos que cambiar como Estado y darle seguridad a la gente, seguridad en la salud, seguridad en educación, en trabajo sobre todo, y educación también. ¿Cuánta gente hoy no sabe hacer nada? Entonces justifica para hacer cualquier cosa que esté a su disposición. Y ahí es donde quiebran el derecho penal. Y ahí esta fuerza dicen, apliquen el derecho penal. Sí. Metan presa a la gente. Sí. Y ahí sale el otro fenómeno. Es la desesperación, ¿verdad? Sí. Sí, en parte lo que se observa también en la sociedad en general es que demasiados paradigmas de ostentación y la gente o el Estado mira impasible esa ostentación, no se pregunta de dónde proviene, y eso genera a su vez fuentes, digamos que cuasi ilegales de trabajo, y la gente observa que eso no es castigado. Entonces su autoridad, que no podría vivir de la manera en que vive o con el salario que tiene, sin embargo vive como alguien poderoso y no hay ninguna consecuencia. Entonces lo que revela para él es, bueno, entonces tengo que buscar a alguien lo más cercano posible si tengo algún problema legal para que me ayude, o ver cómo solucionar eso por el costado. ¿Por qué? Y porque no tiene confianza en que se va a ir ante un juez y el juez va a hacer cumplir la ley. Eso es lo que por lo menos yo suelo observar, y lo hablo incluso con alguna gente en el interior cuando hay fiestas de la cerveza y ellos dicen, no, tenemos ya nuestro camino alternativo, la caminera se pone ahí, pero nosotros tenemos ya, se paga un poco menos el peaje y te vas por el costado. Y lo dicen personas que están estudiando, personas que son abogados, personas que son arquitectas, como algo absolutamente normal. Yo creo que eso no es que la sociedad paraguaya sea corrupta, no creo que sea eso. Creo que está en un franco deterioro el sistema de legalidad y el sistema de valores. O sea, se han perdido los valores de respeto a la ley. ¿Por qué? Y porque el que ejerce la autoridad es el que no muestra respeto a la ley. Entonces es un trabajo lento, pero que hay que empezar a hacerlo. Y yo siempre me pregunto, ¿cuándo lo vamos a empezar? Porque uno mira el camino, como decíamos, de la Constitución del 92 hasta acá, o si uno le pregunta frontalmente a un operador de justicia o a un abogado, ¿qué es exactamente lo que cambió desde el 2000, que es el nuevo Código Procesal Penal, del 98 con el Código Penal, donde había tanta expectativa, ¿verdad? ¿Qué cambió hoy en cuanto a mejoramiento? ¿Es mejor el servicio de justicia? Sabemos ya que nuestras leyes son modernas, pero el servicio de justicia, ¿es mejor o no es mejor al que teníamos? Y nosotros tuvimos la suerte, digamos, entre comillas, de vivir ambos sistemas. Honestamente, yo no veo demasiada diferencia. Creo que esa gran burocracia de juzgado pasó a la fiscalía. Me parece que hoy los juzgados están mucho menos desburocratizados, mucho menos que antes, pero esa gran burocracia pasó otra vez al primer filtro que tiene que pasar el ciudadano, que es irse junto a un asistente fiscal, ¿verdad? Ese es el problema de la falta de un diagnóstico desde que entra en vigencia, ¿verdad? Y uno tiene que ir analizando cómo se vienen aplicando, porque quizás la ley no sea el problema. No, yo creo que no, de hecho, yo creo que no. Con la gestión de los operadores. Entonces, ese modelo de calidad, hay que estandarizar modelos de calidad en el Ministerio Público, en la policía, en el trato que se le brinda al ciudadano que denuncia, por ejemplo. Entonces, como que hay que empezar a hacer protocolos de calidad de servicio al ciudadano víctima de un hecho punible. Y también, por supuesto, protocolos de trato y tratamiento a una persona que ha delinquido. O sea, tenemos que acá enviar un mensaje claro de que se deben revisar algunas leyes en lo puntual, que vamos a ir viendo algunos temas que yo por lo menos tengo en la agenda, pero sobre todo me doy cuenta lo del trato. Y si el trato implica aumentar, porque hay que pensar, siento que agigantar el Estado con mayor cantidad de funcionarios a veces no es la mejor solución, pero hay que hacer el monitoreo de calidad y hay que analizar la cantidad de asistentes fiscales que se tienen por unidad fiscal, si esto es suficiente, se tiene que especializar a la unidad fiscal. Una de las cosas que yo siempre me pregunto, como somos usuarios constantes del sistema de justicia, nosotros que nos dedicamos a eso,
también me pregunto, ¿por qué las empresas privadas, ¿verdad? Uno va, por ejemplo, a determinadas concesionarias de vehículos importantes o a telefonías, ¿sí? O a supermercados, ¿verdad? Y uno ve que hay un servicio impecable, ¿verdad? Y que la persona está atenta y que le pregunta qué necesita, en todo sentido, ¿verdad? Tienen número, tienen orden, le informan por el teléfono cómo está el avance del arreglo de su auto. O sea, ¿por qué el sistema de justicia no puede encaminarse a eso, que es el mejoramiento del servicio? Y creo que en gran medida es porque los usuarios y los actores no entienden que es un servicio. No entienden que es un servicio, entienden que es un empleo. Y hay una diferencia muy abismal ahí. Y al que viene no le atienden, como dicen los norteamericanos, aunque sea argiel el término, no le atienden como a un cliente. Le atienden como a alguien que necesita algo. Y entonces se siente poderoso frente a ese alguien, ¿verdad? Yo siempre cuento la anécdota que vi personalmente. Estaba en una ventanilla y viene un señor y se acerca, un señor de edad y se acerca, y su hija atrás, ¿verdad? Y la hija se adelanta y le dice, queremos ver para firmar el libro, ¿verdad? Y entonces la persona agarra, sí, el libro de ¿cómo se llama? De medidas alternativas mensuales. Y abre el libro y le dice, firma acá, pone tu nombre y tu cédula, le dice a la chica. Y ella agarra y completa todo y firma. Y le dice, ¿cuál es tu causa? No, de mi papá, le dice. O sea, la persona que le tenía que hacer firmar, porque era un control que el juez le impuso, ni siquiera le preguntó quién era ni por qué firmaba. A lo que voy es a que pequeños detalles, ¿sí?, indican que muchas veces, no siempre, porque hay excelentes operadores de justicia, pero muchas veces lo ven eso como algo que es un empleo, no es un servicio. Entonces muy difícil es que el servicio de justicia mejore, aunque haya buenos operadores, ¿verdad? Claro, y bueno, esa es la diferencia entre la administración de justicia y el servicio de justicia. Claro. El servicio de justicia, el funcionario, el operador está involucrado con lo que da, con la calidad del servicio que presta, pero también hay que reconocer que tienen que ser controlados, porque un poder que se ejerce sin control... Es que como pasa en todos los procesos, si no hay control, no... Exacto. Y el tema de exigirle a los funcionarios depende de los liderazgos. Sí. Los liderazgos son altos, medios, y el liderazgo que se coparticipa con los funcionarios en general. Pero tiene que haber un liderazgo que marque el rumbo. Si mi jefe es flojo, si mi jefe es desordenado, si mi jefe es corrupto, la tendencia va a ser a que el resto siga la misma línea de actuación. Por eso, desde la Corte Suprema de Justicia, el liderazgo y sobre todo el estoicismo, el estoico. La Corte tiene que empezar a trabajar en un ejemplo, sacarse trabajo innecesario. Pero el liderazgo también es, y esto lo digo por experiencia de lo que vi, ¿verdad? El liderazgo también es presencia. Es decir, yo no puedo pretender ser un líder, por más honesto que sea, si a mí no me conocen ni la cara, ¿verdad? Y a veces nosotros recordamos en nuestra época de estudiantes que los miembros de la Corte recorrían los pasillos, ¿verdad? Y después de un tiempo, cuando vino la reforma, por nuestra propia ignorancia decíamos, pues, qué ridículo, ¿para qué él tiene que recorrer? Sin embargo, ese gesto, aunque parezca una cosa casi intrascendente, es un gesto de un líder. Es decir, la persona le ve al comprometido en la cabeza. Y uno de los dramas que yo creo que existen hoy en el sistema, no hice ningún estudio científico, pero creo, es que la Corte está aislada del sistema. O sea, está encapsulada, sí, claro, pero ellos no están en contacto con la realidad. Porque si no, uno no entiende cómo es que se repiten las malas prácticas en algunos lugares, ¿verdad? Quiere decir que el que está arriba no está observando o no está haciendo cosas, ¿verdad? Por más honesto que sea o por más buena intención que tenga, ¿verdad? Pero ese es un tema que tiene que ser trabajado porque cada juez debe ser un líder. Claro. Es lo que en la práctica, en los tribunales, ¿qué es lo que hacíamos? Uno iba hasta ventanilla, hacía reuniones semanales con el equipo, uno sorpresivamente va a ventanilla para ver quién lee el diario, quién se pinta la uña o quién está desayunando en un momento que tiene que estar prestando un servicio. Eso ya depende nuevamente de cada uno, que es un poco lo que la Corte tiene que estimular. Y además de la gestión, que tiene que ser monitoreada, y tiene que haber
ya no digo inducción, porque hay muchos funcionarios que están muchos años ya en Sí. el Poder Judicial, Conocen de memoria. pero en el proceso tiene que haber una Sí, reconducción totalmente. para que empiecen a aprender o reaprender un poco el servicio de justicia. Sí, entender qué es, por más que conozcan de memoria su función, ¿verdad? A veces no entienden el sentido de su misión, La ¿verdad? Corte tiene que bajar, hablar con sus jueces, Totalmente. con camaristas, los camaristas hablar con jueces. Es que el ser humano, yo creo que el ser humano no puede cambiar su manera de actuar o su visión de liderazgo si no recibe una impronta de otro ser humano. Por más que reciba acordadas, hermosas, ¿verdad? Y súper prácticas y todo eso, pero si él no habla con el líder natural de esa institución, va a ser muy difícil que él cambie su manera de... porque no le llega, ¿verdad? El ser humano necesita el contacto visual, necesita la palabra, necesita... Si no, no va a cambiar, ¿verdad? Fíjate, José, que yo disfrutaba de las audiencias preliminares, porque realmente participar en audiencias preliminares le enriquece al juez, porque los abogados van bien preparados con sus causas, ¿verdad? Han hecho un estudio acabado, los jueces de garantía deben ingresar a la audiencia sin conocer la causa. Muchas veces a mí me reclamaban por qué yo tenía que pedirle que me expliquen el caso, si yo era el juez. Entonces le decía, yo soy el juez, pero yo no analizo el caso, usted me tiene que contar. Entonces Claro. muchos asistentes fiscales suplían a otros asistentes fiscales que llevaban la causa, no conocían la causa. Sí. Venían y decían, me ratifico en un requerimiento. Sí, sí. Y claro, el juez desconoce y se sorprendían cuando yo le decía, y cuéntenme por favor, porque yo no conozco la causa. Sí, ¿verdad? sí. Nadie sabía, teníamos que hacer un receso, ¿verdad?, de 10 minutos para que se interiorice y me pueda explicar. Hasta ese nivel llegábamos. Y eso es justamente porque, como decías, no se comprende el rol que tiene cada institución. Y los fiscales a veces no comprenden el rol que tienen en el proceso. No entiendo. Yo reconozco también, porque veo eso en todo el país, reconozco también que los funcionarios servidores del Ministerio Público, más que incluso del Poder Judicial, viven en una precariedad terrible, ¿verdad? Es decir, tanto de espacio de infraestructura lleno de papeles por todos lados, no hay para pagar el agua, se corta, hay que traer el bidón, el membre, ¿cómo se llama? La hoja, la resma de hoja. O sea, es muy difícil también que una persona encuentre una motivación en su trabajo, por más que le paguen un sueldo para eso, pero no puede estar concentrado si no tienen los recursos mínimos para eso. Pero yo no le culpo al presupuesto, quiero que se entienda eso, yo no le culpo al presupuesto, yo le culpo a una falta de idea en la gestión. Acá falta repensar la gestión del fiscal, ¿verdad? Porque si no, como decía antes, tenemos lastimosamente un chip, como decía nuestro amigo Elio Vera, de que, lo dice Binder también, ¿verdad?, que el proceso nosotros tenemos pensado como un expediente. Y el expediente a su vez es la acumulación de papeles. Entonces eso cuesta mucho sacar, cuesta muchísimo sacar. Pero son ideas de raíz que hay que trabajarla. A mí a veces, no digo me da pena, pero me genera mucha sensación de frustración cuando hablo con chicos de 25 años que son asistentes o que están terminando la carrera y ellos tienen la misma idea de un juez de primera instancia en lo criminal del año 1990. La misma idea de lo que es el sistema judicial. Entonces algo falló acá. Cambiamos las leyes, pero no cambiamos la manera de hacer el trabajo. Cultural de hacer. Sí. Fíjate que en el 2000 se instala, como decías, un nuevo modelo procesal y se habilitan una serie de salidas alternativas, inclusive iniciales. Sí. Apenas generado el conflicto, ya el Ministerio Público debería articular y buscar salidas, porque realmente eso va a beneficiar al sistema, porque descongestiona el sistema que debe en realidad ser dirigido a solucionar los grandes casos complejos o de alto impacto social. Nunca se entendió eso. Tanto el fiscal, hay tres opciones, me parece a mí, grandes opciones ahí. Una, no sabe cómo hacerlo. Otra, tiene miedo, ¿verdad?, de que después sea denunciado, enjuiciado, tanto el fiscal como el juez. Tienen miedo de darle esa salida de entrada porque no, que algo tenemos que investigar. No podemos terminar este tema así, aunque sea una flagrancia. Y la tercera, también es bastante frecuente, que el sistema es utilizado como un sistema de extorsión. Entonces tiene que estar un tiempo procesado para después ofrecerle la salida, ¿no? Qué complicado eso, José. Primero,
porque parece que nos ponemos voluntariamente la soga al cuello. Cada fiscal se pone porque aparentemente goza teniendo muchos papeles, acumulando causas, cuando en realidad la tendencia debería ser vaciar casilleros, Claro. sacar del conflicto a una cantidad de personas sin que eso implique que en caso de suspensión condicional no deba seguir la investigación. Es lo mismo que pasa con la prisión preventiva. La gente pide prisión preventiva, pero después mira la cárcel y está superpoblada. Pero entonces, ¿cuál es la salida acá? ¿Hacemos más cárceles? ¿Qué es lo que hacemos ahora con esta gente? Pero yo pienso que la sociedad paraguaya necesita cuestionarse más sus propias ideas originales, ¿verdad? No se cuestiona. O sea, no se cuestiona por qué tiene que irse preso, si es un tema económico, si es un tema de un cheque, o qué tiene que irse necesariamente preso. Quiere que se vaya preso, pero después cuando se va preso y es condenado, tampoco les es suficiente la condena. Por eso yo decía, una cosa es la visión del ciudadano común, que naturalmente tiende a solidarizarse o tiende a tener rabia. Pero acá la visión de adentro del sistema es la que tiene que cambiar. En ese punto, fíjate que el tema de la reparación del daño te lleva un poco a tratar de revisar las normas. Porque ciertamente tenemos este 25 inciso 10 que permite que si yo reparo el daño en aquellos hechos punibles contra los bienes o los culposos, que es sí. un título prácticamente, Sí. ¿verdad? O los imprudentes, sí. Claro, por los imprudentes. Y otra vez, dependiendo de si son contra bienes difusos o contra bienes individuales. Sí. El daño individual, que también el Ministerio Público no comprende. No. Entonces, cuando habla de daño individual, habla de la víctima individual. Claro. Cuando habla de daño social, es el Ministerio Público que representa a la sociedad. Pero tampoco comprende. Entonces, No. esa gran confusión también genera una gran confusión en el juez, que no quiere y tiene miedo porque no comprende. Sí. Entonces, mejor hacer lo que el Ministerio Público le pide. Sí. Hay un grave problema. Que nuestra norma, cuando surge el 25 inciso 10, ya existían otras normas, como la de Costa Rica, que estaba preexistente, que ya estaban vigentes. Y el 25 inciso 10 habla de habla de daño individual que no lleve aparejada grave violencia. Y acá tenemos el tema de los robos, que hoy están en el título de contra los bienes de la persona, contra los bienes. Pero de cualquier manera puede ser abarcado por el 25 inciso 10. Y está el reiterante, el hurto, el tortolero, que si repara a la víctima, en teoría se debe extinguir. Creo que esa es una norma que tenemos que ajustar, darle una oportunidad, no dos. Entonces, la siguiente podemos subir el nivel de presión, vamos a una suspensión condicional. Y una tercera vez, vamos a una abreviada. Podemos jugar con la suspensión a prueba o no, dependiendo ya del perfil criminológico que tenga. Y ahí entra lo que mencionabas, cómo faltan, lo que decía Schoener, el Código Penal solo, el procesal solo no van a solucionar. No. Faltan otras unidades de apoyo, como la figura del asesor a prueba para hacer la suspensión. Que nunca se creó seriamente una oficina, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que tengan medida que él tenga prisión domiciliaria y esté en la calle? ¿Y por qué no tiene ningún control? O sea, naturalmente no va a respetar si es que él se da cuenta que no tiene control. O sea, nosotros tenemos una pata del sistema a la cual nunca se le ha, dos en realidad creo yo, a la cual no se le ha hecho caso. Primero, está bien, le doy medida alternativa, pero tengo que saber que eso se tiene que controlar. El cumplimiento de eso tiene que haber alguien que lo haga y tiene que ser el asesor, está en el Código de Ejecución también. Pero en realidad no existe, porque el juez pregunta, ¿y quién se va a hacer cargo de este señor? Y no sé, y su tío, o el bombero, o el presidente de no sé qué. Mentira, es una falacia. Y la otra, a la cual también miramos de costado, está bien, queremos el derecho penal, queremos castigar, hay que castigar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le castigamos? ¿Le castigamos metiéndole en prisión preventiva en los lugares donde están ahora recluidos? Donde son desechos humanos. ¿Qué esperamos nosotros de eso? ¿Qué esperamos que salga de eso? En algún momento va a salir. Entonces, es mirar un poco, que es una cultura muy nuestra, ¿verdad? No mirar mucho al futuro, porque mirar mucho al futuro ya nos complica. Entonces, lo inmediato nomás, solucionemos acá la pena, no sabemos qué va a pasar después, ¿verdad? Pero por eso digo, no es solamente un tema legislativo, es un tema sociocultural. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿el Estado se ocupa de eso? O sea, de plantear esos temas como campañas, como cosas masivas, como hacerle entender, como gran cosa ahora creo que anunciaron que van a inaugurar 2 edificios más de cárceles.
pero no sé si ese es un mérito o es un logro. No, claro, porque eso forma parte del populismo. Y ahí entra un poco lo que decíamos, en el caso de llegar al Congreso, uno no tiene que tener miedo de hablar del sistema penitenciario. El sistema penitenciario realmente hoy como una trituradora de carne, diría Zaffaroni. Entonces no podemos estar nosotros pensando en agigantar el sistema penitenciario, sino lo que tenemos que ir pensando son en penas alternativas. Que se cumplan. A la prisión. Claro. Que puedan ser controladas. Claro. Y que no tengan un impacto disociante, que es lo que no quiere justamente la Constitución. Que la pena tenga un sentido de resocialización. ¿Cómo vamos a resocializar si cuando entra al sistema penitenciario pierde identidad el sujeto? Totalmente. Dentro de la prisionización como fenómeno que se da dentro de una casa. Yo tuve la experiencia muy interesante el año pasado de dar algunas clases en la penitenciaría para personas que están condenadas y que están haciendo su carrera de abogado, ¿verdad? Muy interesante. Y uno de los alumnos me dijo, profesor, ¿le puedo dar eso para leer? Es un cuaderno donde yo tengo algunas anotaciones en primer curso. Y entonces, bueno, pero yo realmente no vengo para eso, le dije, ¿verdad? Vengo para hablar un poco de la Constitución. No me importa cuando usted pueda. Y dejé ahí y tuve como 15 días en mi maletín. Y un día dije, ¿qué será que escribe? Y saqué. Y abrí el cuaderno y empecé a leer. Y era impresionante cómo él leyó la Constitución y decía, la Constitución dice que el ser humano merece respeto en su dignidad y que la condena tiene que ser de acuerdo a lo que... Y yo he visto cosas acá y realmente me pregunto dónde y en qué momento se cumple eso, ¿verdad? Y cuenta cosas muy duras como personas que mueren por infecciones en la pierna o personas que son extorsionadas dentro mismo del sistema. Entonces él dice, yo me pregunto cómo será que el Estado va a lograr cumplir el artículo 20 de la Constitución, porque él transcribía el artículo a mano, ¿verdad? Transcribía el artículo y decía la reinserción. Y yo todos los días me pregunto, cumpliendo mi condena, ¿cómo será que esta gente, mis amigos, se van a reinsertar o yo me voy a reinsertar? ¿Qué será que va a pasar cuando salga? Y esas preguntas no tienen respuesta, ¿verdad? Y ese es el Estado. El Estado crea el modelo económico-social para generar personas que no tienen opción. Con esto no justifico, solamente explico un problema cultural y social que genera el impacto en lo policial, genera impacto en el derecho penal, genera impacto en el derecho penitenciario. Entonces, el producto de una omisión del Estado, de una política pública reivindicante en libertad de los ciudadanos. Cuando ya cumplió su pena, ¿verdad? No, inclusive antes, José, antes, hace que esa gente ingresa al sistema, ya fue olvidada, sí. Ya fue invisibilizada, sí. Antes. ¿Y cuál es el premio de esa invisibilización? Prisión. Sí. Vaya a la cárcel, porque cometió algo que violó, cuando en realidad el propio Estado fue el causante, motivante de muchas sí. Conductas de los sí. Ciudadanos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se desentiende una vez más y lo mete en esa trituradora, porque esa trituradora tiene otros componentes de crimen organizado, claro. Que los quiere tener ahí como carne fresca, sí, claro. Para formar parte de su fuerza. Por eso decía yo que esa es una parte que a mí por lo menos, y por eso también tuve la suerte de ir a dar algunas clases ahí, porque me interesaba ver mucho más de cerca. Y es un sector olvidado de nuestra idea constitucional, porque nuestra idea constitucional es cómo le sancionamos a alguien que cometió un delito, le castigamos, perfecto. ¿Qué hacemos después con él? No hay pena de muerte, no hay cadena perpetua. Tiene que reinsertarse. Muy bien, ¿qué hacemos ahí? Y nadie se pregunta eso. Y tenemos un hermoso código de ejecución, pero no tenemos asesor de prueba, no tenemos... Y ahora que tocaste el código de ejecución, antes que se nos vaya el tiempo, el tiempo en este caso, cuando es tan amena la charla y tan interesante, corre como sí. Una liebre. Nuestro código de ejecución tiene que ser revisado y la práctica de los operadores del sistema tiene que ser revisada. Hoy es la crítica que se recibe, muchos de los informes que se generan en el sistema penitenciario son elaborados por los propios presos. O sea, hay un control eficiente de cumplimiento de horas. Me decía una jueza, me llegan informes conjuntos que me hablan de que este ciudadano trabaja 28 horas al día. Por ejemplo, me decía, claro, sumando o sea, no duerme. Claro. No duerme, porque no trabaja hasta en horas de la madrugada. Sí. Eso es un indicio de que se genera una corruptela al interior. Sí. Es un negocio, sí. Como todo lo que pasa en la cárcel. Sí. Como decía este preso el que te envió el cuadernito, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo hacemos para vivir este modelo que la gente, en el fondo, piensa que es bueno para otro, pero no para esa gente? Sí. La gente piensa en el sistema penitenciario
como si nunca va a tocar la cárcel. Sí. Y la gente y la sociedad tiene que pensar que la cárcel puede ser el sitio donde esa persona o un pariente puede llegar a ir. Y que en algún momento tendrá que convivir con esa persona en la sociedad otra vez. Y también eso a la salida. Circunstancialmente o como sea. Si no lo desactivamos y no se trabajó en el sistema penitenciario con ese individuo y se le apoyó fuera del sistema penitenciario para que encuentre trabajo, para que se involucre con la sociedad, para que se rompa con el estigma de expresidiario. Totalmente. Porque la gente que sale de la cárcel tiene sobre la... En el Senado se hizo un estudio de las mujeres que estaban en el Buen Pastor. Más del 75% eran mujeres privadas de su libertad por tema de microtráfico. Y todas, sin excepción, estaban en un ambiente familiar dedicado al microtráfico. Entonces, el estudio indicaba que esas personas eran desarraigadas de su familia, lógicamente porque estaban involucradas en el tráfico, en el comercio familiar, entre comillas, pero luego de salir, ¿qué es lo que podían hacer? Tenían que volver a su casa donde estaban sus hijos, su concubino, su papá, su mamá, que es otra vez el mismo lugar donde sigue el negocio. No es que terminó el negocio. Entonces es un círculo que nunca termina porque esa mujer no tiene opción, ¿verdad? Y el impacto y el daño es mucho mayor porque es la matriz de la familia. Entonces es alguien a quien se le quita primero temporalmente, se le desarraiga, el hijo ya queda prácticamente solo, si es un poco mayor, y luego vuelve al mismo lugar donde no tiene otra opción. O trabaja en eso o lo vive ahí. Hay tanto por hacer, José, y bien, se nos va el tiempo. Creo que tenemos que ir pensando. Yo creo que no sea el último espacio, José. Seguro que no. Creo que hay mucho que decir. Tenemos el tema de legítima defensa en todo este fenómeno de inseguridad que vivimos y las alternativas a las penas. Tenemos que dedicarle un programa para alternativas a las penas de prisión. Un poco revisar las alternativas que nos da el Código Penal, el Código Procesal Penal como salidas, revisar un poco la gestión de un Ministerio Público que con un nuevo fiscal como Emiliano Rolón, que lo conocemos, creo que va a tener un liderazgo diferente y va a haber una mayor comunicación entre el Ministerio Público y Judicatura, que creo que puede llegar a ser la línea de énfasis que necesitamos y la ciudadanía también. Y los abogados, José. Los abogados que también viven. Totalmente. Ojalá que alguna vez haya una autocrítica seria, medida de las instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial y los colegios de abogados hacia adentro. Y que se haga una autocrítica. Bueno, ¿qué hicimos mal en estos 30, 40 años? ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar? Que es lo que yo lastimosamente no veo, pero creo que nunca es tarde. Hay que hacerlo y hay que rescatar a los valores que son liderazgos naturales positivos en el sistema, que los hay, y ponerlos en los lugares adecuados. Discutir menos leyes y discutir más prácticas, me parece a mí, ¿verdad? Sí, bueno, y forma parte un poco de mis ejes de campaña para el Senado, con la lista 9 de la Alianza Encuentro Nacional, es un poco interceptar la ruta a la impunidad, revisar las leyes, porque hay muchas leyes que tienen que ser revisadas, y sobre todo lo que mencionaste, apoyar al equipo de gente, al operador, al servidor público que cumple la ley, que se esfuerza todos los días, pese a los malos ejemplos, en cumplir la ley y cumplir con lo que decía José, el servicio de justicia, no la administración de justicia. Y síganos, esto no termina. Sacamos un compromiso con José de repetir otros podcasts, o varios, porque esto está sumamente interesante, y usted que nos mira, ustedes que nos siguen, van a darse cuenta de que mucho se puede hacer si verdaderamente existe voluntad política para hacerlo. Y los liderazgos adecuados en las instituciones públicas, de aquellos que tengan libertad de tomar las decisiones correctas. Gracias por seguirnos.